Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si es posible poder adelantar esta clase que se ha trastocado en dos ocasiones porque no ha sido fácil la grabación. Pero bueno, vamos a hacer nuevamente el intento. Estamos empezando la segunda unidad. La primera unidad nosotros la terminamos presencialmente y la complementamos con los talleres. En esta segunda unidad va a ir la composición del Producto Interno Bruto, la demanda de bienes, la determinación de la producción de equilibrio y finalmente la inversión, que es igual al ahorro, el análisis que se hace de manera alternativa del equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar como lo dice los contenidos, que es la composición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como ustedes lo ven acá, está compuesto por el consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, que en ocasiones ustedes lo irán a encontrar como las exportaciones netas. Entonces vamos a ver qué es el consumo. El consumo es una variable que aportamos nosotros los consumidores. ¿Y de qué manera aportamos nosotros esa variable? Pues mediante el gasto, mediante la demanda, mediante la adquisición de bienes y servicios que han sido producidos dentro del país o fuera del país y que los adquirimos a través de las importaciones. Ese es el consumo. El segundo elemento que compone el Producto Interno Bruto es la inversión. ¿Quiénes hacen la inversión? La inversión la hacen los particulares, las empresas privadas. ¿De qué manera o con qué objetivo? La hacen comprando maquinaria y equipo, ampliando la planta instalada, comprando tecnología, haciendo inversión, etcétera, etcétera. El tercer componente del Producto Interno Bruto es el gasto. El gasto es, en este caso, una variable exógena, como lo dije anteriormente en el intento de clases pasadas, y que engloba los gastos del gobierno. Yo les decía que el gobierno hace varios gastos de funcionamiento o gastos operativos, hace gastos de inversión, tanto social como en infraestructura, y hace el gasto para cumplir con el servicio de la deuda. Además, tiene un cuarto elemento, que son el Producto Interno Bruto tiene un cuarto elemento, que son las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones? Es la producción que se genera dentro de nuestras fronteras del país, dentro de las fronteras territoriales, para ser consumidas fuera de nuestro país, es decir, en el exterior. Y a eso, ¿por qué le tenemos que restar las importaciones? Porque las importaciones del Producto Interno Bruto, como ustedes saben, es todo lo producido dentro del país por nacionales o extranjeros. Y las importaciones no son producidas dentro del país, sino fuera del país por personas que residen fuera del país y que producen para ser consumidos esos bienes y servicios dentro de nuestro territorio. Por eso se restan. Y entonces queda este símbolo acá de la X barra como exportaciones netas. Entonces, vamos a ver, esos son los componentes así a grandes rasgos, pero ya que sabemos el significado de cada uno de ellos, pues vamos a ver cómo empezamos a hacer el análisis más profundo de cada uno de ellos como componentes del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es estudiar el mercado, es decir, el mercado y de qué manera, pues como se hace con todos los mercados. Es decir, empezamos a analizar lo que es la demanda de bienes y servicios y lo que es la oferta de bienes y servicios. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de determinar la relación IS, es decir, esa relación que existe entre el Producto Interno Bruto y la demanda de bienes y servicios. Entonces vamos a empezar
con la demanda de bienes y servicios. Vamos a empezar con la demanda de bienes y servicios. La demanda de bienes y servicios, como les decía hace un momento, la realizamos todos los consumidores. Y ese consumo de bienes y servicios, nosotros lo podemos establecer como que los consumidores establecemos la variable consumo, ¿sí? Y esa variable consumo afecta directamente la demanda de bienes y servicios. Pero esa variable consumo, el consumo, ¿a qué podemos decir nosotros que es igual o es función de qué? El consumo es función de la renta disponible. ¿Qué significa esto? El consumo, que fue el primer elemento que nosotros vimos con el Producto Interno Bruto, está en función de la renta disponible. La renta disponible es aquel ingreso que tenemos todos los que trabajamos, los que tienen empresa y que obtienen unos beneficios, pero que le queda después de haber deducido los impuestos. Es decir, que si el consumo es función de la renta disponible y la renta disponible es igual a la renta menos los impuestos, entonces también podemos decir que el consumo es igual o es función de la renta menos los impuestos. Es decir, este es el primer componente de la demanda de bienes y servicios. Entonces, yo quiero que quede claro, quiero que quede clara esta parte acá, que el consumo está en función de la renta disponible. Entre más renta tengamos, más consumimos. Entre menos renta tengamos, menos consumimos. Pero esa renta disponible es la que ha quedado después de que nos hacen las deducciones. Por ejemplo, los que trabajan y devengan un sueldo, de ese sueldo les han descontado por nómina una serie de valores y lo que ya le queda es lo que se llama renta disponible. Por eso se dice que la renta disponible es igual a la renta menos los impuestos. Entonces, ese es el primer componente. Pero este consumo también tiene una composición. Este consumo tiene una composición que es el consumo autónomo más A, que es la propensión marginal a consumir por la renta disponible. Entonces, vamos a ver qué es el consumo autónomo. El consumo autónomo es aquel consumo que es independiente de la renta. Ese consumo autónomo es el que hacen todas aquellas personas que tengan o no empleo, tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que bañarse, tienen que tener un jabón, una crema dental, etc. Y entonces tengan o no, ese consumo se da. Entonces el consumo autónomo, podrían preguntarse ustedes de dónde sacan esas personas para hacer ese consumo. Entonces ese consumo, esa forma de adquirir esos bienes y servicios que se gastan así no tengan ingresos, pues lo hacen a través de ayudas, a través de subsidios, a través de préstamos. Si tienen ahorro, echan mano de los ahorros
y así cubren ese gasto que va a permitir ese consumo autónomo. El consumo autónomo es independiente de la renta. Más la propensión marginal a consumir. ¿Qué es propensión marginal a consumir? Propensión marginal al consumo. Esa propensión marginal al consumo es esa tendencia que tenemos de que por cada peso de más que nos entra, un porcentaje de ese peso va o estamos siempre tentados a utilizarlo para comprar cualquier otra cosa. Entonces, esa propensión marginal al consumo siempre está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si una persona gana el salario mínimo, que son, digamos, 900,000 pesos, ganaba el año pasado con el transporte y todo, digamos, 900,000 pesos, y este año está ganando 1.200.000, es decir, 300,000 pesos más. Si de esos 300,000 pesos de más que le están llegando, ella no gasta nada en consumo, quiere decir que todo lo lleva a ahorrar, la propensión marginal al consumo es 0. ¿Por qué? Porque no está destinando nada, ni un peso de esos 300 al consumo, los está destinando todos al ahorro. Pero si por el contrario, esa persona, en vez de guardar los 300,000 pesos, los gasta todos para consumirlos en cuestiones de sus gastos familiares, de sus hijos, para recreación, lo que sea, entonces la propensión marginal será 1, porque todo lo lleva a consumirse. Es decir, esos 300,000 pesos los consume totalmente. Entonces, casi nunca se da esta situación de que no se gaste absolutamente nada en consumo y todo se lleve al ahorro, o de que se gaste todo en consumo y nada se lleve al ahorro. Entonces siempre hay una variación, o hay una distribución mejor entre 0 y 1 para esa propensión marginal al consumo. Y está multiplicado por la variable renta disponible, pues porque es que la propensión al consumo depende de la renta. Esta es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. ¿Y a qué vendría a ser aquí igual la propensión marginal al consumo? ¿Dónde está el borrador? Aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo las hojas. Entonces, la propensión marginal al consumo aquí sería a la derivada del consumo sobre la derivada de la renta. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al consumo es la variación en el consumo con relación a la variación de la renta. Por eso les decía que esa variación va de 0 a 1. De 0 a 1. Bueno, entonces espero que la explicación del consumo y la conformación del consumo haya quedado clara. Y ese es el primer componente de la demanda de bienes y servicios. Entonces vamos a pasarlo para acá.
le lleven a usted. Entonces, ese es el primer componente. Vamos con el segundo componente, que es inversión. Entonces, la inversión. Como les decía, es todo aquel gasto que hacen las empresas para mejorar su capacidad instalada. Compran maquinaria, compran equipo, compran tecnología, hacen investigación, capacitan, adquieren capital humano o fortalecen el capital humano. Todo eso constituye la inversión. En esta inversión no se tiene en cuenta ni los bonos, ni las acciones, ni los papeles fiduciarios. Solamente es el equipamiento de las empresas. Pero sí se tiene en cuenta la adquisición de vivienda nueva en las familias. Entonces, esa adquisición de vivienda nueva en las familias hace parte de esta inversión. Pero, ¿qué se necesita para que las empresas hagan inversión? Para que las empresas hagan inversión se necesita que haya suficiente renta o capacidad financiera en las empresas, y si no, que haya la posibilidad de hacer créditos con un interés adecuado. Es decir, que la tasa de interés no sea muy alta para que ellos puedan financiar, las empresas puedan financiar sus inversiones a través de créditos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la inversión es función de qué, o está en función de qué. La inversión siempre estará en función de la renta. ¿Renta qué? De la renta real. ¿Por qué es renta? Perdón. Está en función del interés, de la tasa de interés. Pero la tasa de interés, ¿qué? Real. Esa tasa de interés real, ¿qué significa? Que es la que está operando o funcionando en el mercado. Entonces, es de suma importancia. Y además de qué otra variable es función la inversión, de la renta. Es decir, es función de la tasa de interés o de los tipos de interés o del tipo de interés y de la renta. Entonces, tenemos que, así como el consumo es función de la renta disponible, la inversión también es función tanto de la renta como del interés. Pero la inversión también tiene su propia composición. Entonces vamos a ver a qué es igual la inversión. La inversión también tiene una inversión autónoma. Esa inversión autónoma no tiene nada que ver con la renta, con la tasa de interés, perdón. No tiene nada que ver con la tasa de interés, ni tiene nada que ver con la renta. Esa inversión son gastos en inversión que tiene que hacer el empresario, tenga o no beneficios. O si no tiene financiación, él tiene que solucionar su problema de renta con ahorros, con otro tipo de ingresos que pueda tener, pero tiene el mismo manejo que el consumo autónomo. Es completamente independiente. Pero ¿a qué más lleva esta inversión? Esta inversión también lleva una propensión a la inversión, pero que depende de la renta. Entonces vamos a llamarla B1R, que depende del ingreso. Siempre me equivoco, confundo renta con ingreso, con interés. Entonces, tiene el consumo autónomo menos la propensión marginal que depende de la tasa de interés más la propensión marginal que depende de la renta. Es decir, tenemos dos tipos de propensión. La propensión marginal
dependiendo del tipo de interés y la propensión marginal que depende de la renta. Entonces, fíjense ustedes que la inversión está compuesta por tres elementos. Por la inversión autónoma, por la propensión marginal a la inversión respecto de las tasas de interés, más la propensión marginal respecto de la renta. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la propensión marginal con relación a los tipos de interés es igual a la variación en la inversión dependiendo de los tipos de interés. Y la propensión marginal con relación a la renta es igual a la variación en la inversión dependiendo de la variación en la renta. Les decía ayer que estas variaciones que se muestran acá, estas derivadas, estos signos que se muestran acá, ¿qué significan? Estos son variaciones porcentuales. La variación porcentual en el interés, en la inversión, con relación a la variación porcentual en la tasa de interés. Y aquí es la variación porcentual en la inversión con relación a la variación porcentual en la renta. Entonces, es lo mismo que si nosotros dijéramos esto. En la renta. Es decir, que la inversión tiene dos aspectos fundamentales y la inversión tiene que son la dependencia de los tipos de interés y la dependencia de la renta. Entonces, vemos que este es el segundo. Ya nos queda acá. Vamos con el tercer componente. El tercer componente es el gasto del gobierno. ¿Y el gasto del gobierno qué es? El gasto del gobierno, como les decía anteriormente, es una variable exógena, es una variable que no nace del mercado ni que afecta directamente al mercado, salvo que el gobierno incremente o disminuya el gasto público. Entonces, la demanda de bienes y servicios quedaría conformada, tercero, el gasto del gobierno, que queda así. Entonces, la demanda de bienes y servicios quedaría compuesta por el consumo más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Por qué quedaría ahí? Porque se está hablando de una economía cerrada, es decir, sin sector externo. Yo había continuado, se había cortado el video porque se había agotado el tiempo, pero entonces les explico lo que había avanzado. Ya hasta donde llegamos, que decía que la economía, que estábamos trabajando en una economía cerrada sin sector externo. A partir de ahí empezamos a trabajar con la oferta de bienes y servicios finales. Recuerde que nosotros tenemos que hacer énfasis en que los bienes y servicios son finales
para no incurrir en una doble contabilización. Si no hacemos la aclaración de que son bienes finales, podemos creer que todos esos bienes y servicios se incluyen los bienes intermedios y estaríamos incurriendo en un error. Entonces, esos bienes y servicios producidos o ofrecidos que corresponden a lo que es el Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto es idéntico a la renta. Es lo mismo que si nosotros dijéramos renta, la renta nacional, por supuesto. Pero lo representamos de esta manera: Producto Interno Bruto, las tres lineecitas que representan una identidad y que esa identidad es la renta. Entonces, teniendo que la oferta de bienes y servicios es igual al Producto Interno Bruto y que eso es idéntico a la renta, entonces, y que además tenemos la demanda de bienes y servicios, que es el consumo más la inversión y el gasto, pasamos entonces a establecer el equilibrio. Es decir, como en Introducción a la Economía se hablaba, pero a nivel individual, que la oferta era igual a la demanda. En microeconomía, también los que vieron microeconomía hablaban de que la oferta es igual a la demanda. Se iguala a la demanda para obtener el equilibrio. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a borrar todo. Entonces dijimos que la renta es Y, ¿cierto? Y la demanda es el consumo más la inversión más los gastos del gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí nosotros vamos a despejar, a darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, tenemos la renta, que es igual al consumo, pero dijimos que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que es función de la renta, ¿cierto? Más. Entonces, es más la inversión. La inversión es la inversión autónoma menos la propensión marginal con relación a la tasa de interés más la propensión marginal con relación a la renta, más los gastos del gobierno, ¿sí? Que sí siguen iguales. Entonces, tenemos ahí la identidad. Esta es la oferta de bienes y servicios. Este es el consumo, más esta es la inversión, más los gastos del gobierno. Es decir, que no estamos haciendo nada distinto de lo que ya habíamos hecho anteriormente, solo que hemos reemplazado cada una de estas por su composición interna. Es decir, el consumo, ¿cómo estaba compuesto? Por consumo autónomo más la propensión marginal al consumo con relación a la renta. La inversión, ¿cómo está compuesta? Por la inversión autónoma menos la propensión marginal con relación a las tasas de interés más la propensión marginal con relación a la renta. Y el gasto del gobierno, ¿cómo está compuesto? Como gastos del gobierno no se está haciendo nada distinto. Bueno, entonces, como veníamos explicando, estas partes yo les pongo aquí la C, les pongo la I, les dejo la G libre para que ustedes se vayan dando cuenta que esto a qué corresponde, que no es que se ha venido cambiando nada ni se ha mutado nada, sino que corresponde, sino que esta es la expresión del consumo
esta es la expresión de la inversión y el gasto sigue igual. Y esta es la renta, es decir, todo esto es igual a la renta como traíamos esa identidad. Entonces, sin perder de vista que la renta disponible es igual a Y menos T, vamos a mirar qué sucede aquí con la A que multiplica a la Y disponible, o sea, a la renta disponible. Entonces, A aquí está multiplicando la renta disponible, pero como la renta disponible es igual a Y menos T, entonces aquí tenemos que el consumo autónomo pasa exactamente igual, más A que multiplica a Y, a esta Y, ¿sí? Menos la A que multiplica a esta T. Es decir, aquí lo que hicimos fue desglosar esta renta disponible y la cambiamos por esta Y menos T. Aquí sí sigue exactamente igual, el gasto sigue igual, entonces lo igualamos nuevamente a la renta. Vamos a pasar la renta para este lado, ¿sí? Es decir, pasamos toda la Y al lado izquierdo. Entonces, empezamos por pasar esta Y. Debería pasar con signo negativo, pero entonces, para no ponerle el signo negativo a la Y, le vamos a cambiar el signo a los miembros siguientes. Entonces, menos AY menos B2Y, es decir, esta es una propensión, recuerden que les dije que esta era una propensión con relación a la renta. Como es con relación a la renta, pasa para acá con signo contrario. Y esta pasa para acá con signo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? La igualamos con el consumo y el autónomo con el ingreso autónomo, con la propensión al consumo con relación a los impuestos, con la propensión a la inversión con relación a los tipos de interés, más los gastos. Entonces ya queda así. Y esto nos permite sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común de acá? La Y. La tenemos en los tres componentes, la Y. Entonces la tenemos a Y. ¿Factor común de qué? El 1 es el coeficiente de la Y, porque si nosotros llegamos a multiplicar Y por 1, nos da Y y no se ha alterado absolutamente nada. Más aquí por menos A es menos AY, que es igual acá. Y menos B2, que es exactamente esto. Al multiplicar Y por B2 nos da B2Y. Es decir, que nos queda este lado izquierdo ya, digamos, resumido, ya agrupado. Igual al resto de cosas que no hemos utilizado acá, que es todo esto. Esto es todo lo exógeno, es decir, lo que no tiene nada que ver con la renta. Pero ¿cómo se llama esta igualdad? Esa igualdad se llama el multiplicador keynesiano. Eso se llama multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano. Pero pues así, esta es una pendiente, ¿cierto? Esta es una pendiente. Entonces nosotros no la podemos dejar así porque así pues no nos permite trabajar adecuadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este multiplicador? Vamos a organizarlo como tradicionalmente lo conocemos. Es decir, dejamos la Y
ponemos el 1 acá y ponemos 1 menos A menos B2. ¿Que multiplica a qué? Todo lo que queda acá. Al consumo autónomo menos la protección marginal al consumo por los impuestos, más la inversión autónoma, menos la protección marginal a la inversión con relación a los tipos de interés, más el gasto. Sí, es más el gasto, no es menos el gasto. Más el gasto. Entonces, bueno, aquí está un error. Entonces, bueno, este es el multiplicador. Esta es la pendiente. Esa pendiente nos permite a nosotros darle dinamismo a las operaciones que se lleven a cabo. Es decir, esta ecuación representa el equilibrio. ¿Sí? Esa ecuación representa el equilibrio. Esta es la pendiente. Ahora bien, ¿qué nos resta a nosotros por esto? ¿Qué nos resta a nosotros con esto? Tendríamos que graficar para analizar y ver la relación que existe entre la demanda agregada al Producto Interno Bruto y la relación con la curva IS. Entonces, bueno, como les decía, esta ecuación representa el equilibrio del mercado de bienes y servicios y sirve para solucionar, digamos, algunos casos particulares que se presenten. Por ejemplo, si de pronto dicen que el gobierno incrementa el gasto público, entonces se hace el análisis, simple y llanamente. Tenemos que sería Y igual a 1 sobre 1 menos A menos B2 por, como es el gobierno el que incrementa el gasto público, el consumo autónomo no tiene nada que ver, los impuestos no tienen nada que ver, la inversión autónoma no tiene nada que ver, es decir, se convierten en constantes, ¿sí? Y al no tener ninguno, ¿por qué? Porque los impuestos no varían, como no varían, entonces se convierte en cero, como el consumo autónomo no está afectando nada, sería en cero, la inversión también sería en cero y la propensión marginal por los tipos de interés también sería en cero. Solamente tendríamos aquí el efecto que establecería los gastos del gobierno. Entonces, pero los gastos del gobierno, ¿cómo afectarían? Igual que se afectaría la renta. ¿Por qué? Porque si el gasto del gobierno se incrementa, también se va a incrementar la renta. Entonces la renta va a variar. Entonces no la podemos dejar como Y sola, sino como una variación de la renta multiplicado por la pendiente por la variación del gasto del gobierno. Tanto esta variación como esta variación, ¿qué implican? Que hay una renta inicial y que hay una renta final, que hay un gasto del gobierno inicial y que hay un gasto del gobierno final. Entonces, esa variación es la que nos va a decir qué tanto, o esta operación, digamos, es la que nos va a decir qué tanto afecta que el gobierno haya incrementado sus gastos o por el contrario los haya disminuido, porque es que no siempre que se habla de variación quiere decir que se aumenta, también puede ser que disminuye. Entonces, bueno, vamos a ver, y eso lo pueden hacer con todo, por ejemplo, no solo con el gasto del gobierno, que variaron los impuestos, podemos decir,
que varió Inversión. la propensión marginal a la inversión con relación a los tipos de interés. Entonces, se tiene en cuenta los tipos de interés, la variación en el tipo de interés, pero esa variación se multiplica por la propensión marginal a la inversión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería la relación entre el Producto Interno Bruto, la demanda agregada y la relación IS por ahora. Después de haber establecido la relación entre la renta y la pendiente, lo que nos queda es graficar. Vamos a ver cómo lo podemos entender más fácil. ¿Qué es lo primero que se hace? Sobre el cuadrante se traza una línea que se denomina bisectriz. Tiene que ser equidistante entre el eje de las Y y el eje de las X, o las cantidades y en este caso la demanda de bienes y servicios, y en este caso acá la renta. ¿Por qué? ¿Y a qué representa esta bisectriz? Esta bisectriz representa el Producto Interno Bruto. En cualquiera de los puntos puede ubicarse el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto no es una ecuación, es una cifra, es un dato que nos dan y nosotros lo podemos ubicar en cualquier parte donde nos parezca en este caso, porque no tenemos un dato exacto. Entonces, este punto es el punto del Producto Interno Bruto que está sobre esta diagonal. Aquí, ¿qué es esto? Esta es la demanda. Si ustedes miran las igualdades, las ecuaciones que tenemos atrás, ven que el CO, el AT, que decía que era todo lo exógeno, ¿sí?, es lo que corresponde a la demanda, y la Y, que la teníamos como igualdad solita, es la que corresponde a la renta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ubicamos estos datos de A menos B1R para poder simplificar. Entonces, aquí trazamos la línea de la demanda, la curva de demanda de bienes y servicios. Esa curva de demanda de bienes y servicios está relacionada con la propensión a la inversión con relación a la renta. Está relacionada con esa variable. Y en el punto donde se cruza con la línea esta, que es la bisectriz, ese es el punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Entonces, nosotros podemos prolongar ese punto, lo podemos prolongar a la siguiente gráfica. ¿Qué puede suceder? La siguiente gráfica, ¿qué relaciona? Relaciona los tipos de interés con la renta. Entonces, ¿qué puede suceder? Si sucede que se incrementa, por ejemplo, se incrementa la renta, un ejemplo, se incrementa la renta, ¿qué significa eso? Que disminuye la inversión, porque se incrementa la renta, no se incrementa el tipo de interés. Si se incrementa el tipo de interés, ¿qué puede suceder? Que la inversión se ve afectada y, por supuesto, que la demanda también se ve afectada. Cuando los tipos de interés están altos, los empresarios no están estimulados para invertir, y los consumidores pues tampoco están interesados en solicitar créditos. ¿Por qué? Porque los tipos de interés nos van a afectar muchísimo.